Muy bien, bueno, las 2 semanas atrás el pastor David inició una serie que habla acerca de la iglesia y yo quiero retomar algunas cosas de las que en los últimos 2 mensajes hemos escuchado, recordar más bien y darle una introducción acerca del tema que quiero compartir hoy con ustedes, acerca también de la iglesia. Y el título de este mensaje es Su amor nos distingue. Su amor nos distingue. Somos privilegiados, muy privilegiados, de ser parte de la institución más maravillosa de este mundo, que es la iglesia. La iglesia es el órgano vivo más lindo que hay en esta tierra, hermano. Y usted y yo somos parte de ese cuerpo. Es un cuerpo que Dios mismo se encarga de ir conformando, que Dios mismo se encarga de ir haciendo crecer, que Dios mismo se encarga de ir haciendo que se multiplique, de incrementarlo día con día. Como leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que la gente estaba en las casas reunidos, compartían la palabra, perseveraban en la doctrina, compartían el pan, oraban unos por otros, comían juntos con sencillez de corazón, con alegría, alababan a Dios y dice, y Dios añadía día con día a los que habían de ser salvos. Eso es lo mismo que Dios sigue haciendo hoy, añadiendo día con día gente a su iglesia. Y este cuerpo implica que somos parte los unos de los otros. Usted es parte de mí y yo soy parte de usted. Aquellos que mueren hoy por un símbolo como este son parte de mí y son parte de usted también. Somos miembros los unos de los otros. Implica que nos necesitamos mutuamente, que no podemos ser llaneros solitarios, islas. No, somos una comunidad. Dependemos unos de otros. No estamos completos si estamos separados. Así como un brazo no sirve de nada si no está unido al cuerpo, o como una oreja no es parte del cuerpo si no está unida al cuerpo, así tampoco nosotros, si estamos separados, somos parte de este cuerpo. La iglesia entonces no es un grupo social más, en el que la razón de estar juntos gira alrededor de intereses comunes de sus integrantes. Semanas atrás David nos hablaba de aquellos grupos como los grupos de ejercicio, ¿verdad? Que ellos tienen un interés en común, su cuerpo, su aspecto físico o su salud. Hay grupos de todo, grupos sociales de todo. Pero la iglesia no es uno más de esos grupos, porque ellos se reúnen con un interés común para beneficio de ¿quién? De ellos. Pero la iglesia no se reúne por los mismos intereses. Ciertamente somos un grupo social, sí, porque estamos conformados de personas, ¿no? Pero la causa por la que nosotros estamos juntos no tiene que ver con nuestros intereses personales o nuestros intereses en común. Tiene que ver más con una nueva naturaleza que nos fue dada. Somos iglesia y nos reunimos y estamos juntos porque recibimos de parte de Dios una nueva naturaleza que no toda persona en esta tierra tiene. Esa naturaleza es la que nos convierte en el cuerpo de Cristo. Ese es el vínculo común que tenemos, pero no tiene que ver con nuestros intereses. Tiene que ver con la obra que Dios está haciendo con nosotros. Es el vínculo que nos une alrededor del mundo. Y es un vínculo, hermano, que trasciende barreras culturales. Es un vínculo que trasciende barreras raciales. No importa si usted es blanco, negro, chino, morado, lo que sea. En cualquier parte del mundo, aquella persona que ha recibido una nueva naturaleza de parte de Dios es parte de la iglesia. Y no importa su lenguaje,
no importa su manera de vestir, no importa su costumbre, no importa su contexto social, político, económico, lo que sea, no importa, porque este vínculo del nuevo nacimiento nos hace iglesia sin importar ninguna de esas barreras. No importa si está en Latinoamérica, no importa si está en Asia, en Europa, en Oceanía, en África, donde sea. Dios se encarga de hacer que la gente nazca de nuevo en cualquier parte del mundo. Y ese vínculo nos hace ser iglesia. Este vínculo trasciende incluso barreras denominacionales. No importa si es bautista, reformado, pentecostal y un montón más, hermano, una lista enorme. Cuando usted lee el libro de los Hechos, nada de eso existía. No había denominaciones, no existían. Este vínculo inclusive trasciende generaciones. Han pasado años, han pasado siglos, han pasado milenios desde que la iglesia inició y la iglesia sigue creciendo y la iglesia sigue multiplicándose y el fundamento de la iglesia sigue siendo el mismo y Dios se sigue encargando de hacer que personas nazcan de nuevo. Entonces este vínculo trasciende generaciones, trasciende épocas, trasciende reinos, trasciende imperios, trasciende leyes humanas. No estamos en una iglesia, somos la iglesia. No estamos en una iglesia, somos, usted y yo somos, aquellos que están del otro lado del mundo, somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, no una iglesia, la iglesia, porque solo hay una iglesia de Cristo. Somos la iglesia, somos una comunidad de fe, hemos sido llamados a ser uno. Y ese llamado a ser uno es la mayor y más palpable evidencia que tenemos para que el mundo crea en lo que usted y yo hemos creído. Ser la iglesia tiene su origen en la revelación que el Padre le ha dado a quienes a Él le ha placido dar. La revelación de que Jesús es Dios. Y eso fue lo que compartió con nosotros David cuando leímos el texto que habla acerca de que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso no se lo reveló carne ni sangre, se lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero no solo a Pedro, hermano. Después de ese Pedro vinimos todos aquellos a los que también nos fue revelado que Cristo es Dios. Y ese es el origen de ser iglesia. Que por cierto, el propósito de todo el Evangelio de Juan es dar a conocer que Cristo es Dios. A lo largo de todo su Evangelio tiene esa intención. Esa revelación trae consigo un privilegio y una responsabilidad muy grande. Somos ahora portadores del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita en la iglesia, en cada miembro, en cada persona que conforma la iglesia. Y esa presencia en nosotros se evidencia por el fruto que produce a través de nuestra vida, de nuestras obras, de nuestro comportamiento. Un fruto que es sobrenatural porque viene dado de un nacimiento, de un nuevo nacimiento que también es sobrenatural. No nos hace iglesia el simple hecho de reunirnos con otros creyentes. No es eso lo que nos convierte en iglesia. Tampoco nos hace iglesia ser parte de un grupo denominacional. Es más, muchos de ustedes, de nosotros, ya habíamos experimentado un nuevo nacimiento antes de abrazar el credo o denominación que hoy tenemos. Porque un nuevo nacimiento no depende de un credo o de una denominación, no. Aunque claramente cada una de ellas nos da una visión diferente, una cosmovisión distinta, pero no depende de ello.
Cuando la iglesia empezó ni siquiera existían las denominaciones. Y Dios no ha necesitado ninguna denominación para hacer que su iglesia crezca y se reproduzca. Él lo hace como Él quiere, a través de quien Él quiere y de la manera que Él quiere. No nos hace iglesia, ojo con esto, no nos hace iglesia las buenas obras que practiquemos. No nos hace iglesia el vocabulario que pronunciamos. No nos hace iglesia nuestra forma de vestir. No nos hace iglesia nuestra forma de tratar a otros. No nos convierte en iglesia la generosidad que tengamos, nuestro comportamiento moral, la música que escuchemos, los lugares que frecuentemos, las relaciones emocionales o sentimentales que tengamos, el conocimiento bíblico que hayamos adquirido, porque los fariseos también lo tenían. ¿O no? Entonces, el conocimiento no nos convierte en iglesia, las muchas oraciones tampoco, porque los musulmanes oran más que usted y que yo, y ellos no son parte de la iglesia. Entonces, las oraciones tampoco nos convierten en iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero definitivamente, todo esto, aunque no nos convierte en iglesia, sí nos caracteriza. Sí nos caracteriza. Sí es una evidencia de lo que pasó dentro de nosotros. Aunque hacerlo por sí mismo no nos convierta en iglesia, definitivamente nos caracteriza como tal. Usted ha escuchado este refrán que dice: el hábito no hace al monje, pero lo identifica. ¿Ah? El hábito son las ropas que usa el monje o la monja también. Ese hábito no le convierte en lo que es, pero definitivamente lo identifica, ¿o no? Cuando usted ve pasar a una monja o a un monje con esas ropas y esa cuestión que usa en la cabeza, ¿usted qué dice? Ahí va ¿qué? Una monja, un monje. Porque le identifica. Entonces, nuestras obras, nuestro vocabulario, nuestra forma de vestir, nuestra forma de dar, nuestro comportamiento social, la música que escuchamos, las relaciones que tenemos, los lugares que frecuentamos, el conocimiento bíblico que tenemos, las costumbres, las prácticas de oración que tenemos, también nos caracterizan, pero no nos definen. Porque lo que nos define como iglesia es la revelación de que Cristo es Dios. Y somos parte de esa iglesia. Entonces, partiendo del hecho de que ser iglesia, número uno, es algo que no nace de nosotros, sino que nace de Dios. Número dos, que no tiene que ver con nuestros intereses ni propósitos, sino con los de Dios. Y número tres, que tenemos una naturaleza divina en nosotros que nos fue dada por Dios. Debemos entonces entender que como consecuencia de todas esas cosas, nuestras vidas y nuestro comportamiento no va a ser igual al de cualquier otra persona que no haya recibido todo lo que nosotros sí hemos recibido de parte de Dios. No puede ser igual, porque tenemos una naturaleza distinta, porque nos mueven intereses diferentes, porque hay una obra que Dios está haciendo en nosotros que se va a manifestar de una forma que no puede manifestarse en la vida de alguien que no tiene el Espíritu de Dios, como lo tiene todo aquel que es parte de la iglesia. Entonces, a partir de esta realidad, a partir de este entendimiento, es que podemos empezar a hablar de características únicas que distinguen la iglesia de Cristo. Y hoy vamos a hablar de una de esas características que distinguen a la iglesia de Cristo. Y de ahí viene el título de este mensaje: su amor nos distingue. El amor de Dios que está impregnado en cada miembro que es parte de la iglesia, ese amor nos distingue. Ese amor tiene que ver con la capacidad de amar que tenemos, de la forma en la que Él nos amó. Amar como fuimos amados por Él. Y bueno, casualmente este tema que me toca exponer hoy coincide con la predicación que estuve dando hace como un mes. El mensaje que se llama Como yo los he amado, que se basa en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Porque, y básicamente dos cosas que rescato de eso, es que el amor que Jesús tuvo
fue aún sobre aquel que le iba a traicionar. Y es una invitación para que nosotros amemos también de esa manera. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar y aún así lo amó, lavó sus pies. Lo tuvo en esa última cena con él. Y Jesús fue incisivo en decirle a los discípulos, este amor, ámense ustedes de la misma manera como yo los amé, porque esta es la señal más evidente para el mundo de que yo soy Dios, de que ustedes han creído en mí. Y bueno, hoy quiero mencionar solamente dos ámbitos en los que como iglesia expresamos o manifestamos este tipo de amor que nos distingue. Y para eso quiero que vayamos a Mateo, al capítulo 5, para hablarle de la primera de esas dos manifestaciones del amor que hemos recibido de parte de Dios. Mateo capítulo 5. Y para partir, necesito recordarle lo que dice Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Tenemos que partir de ahí, porque la forma en la que podemos amar depende de que el Espíritu Santo está en nosotros, y ese Espíritu, según esto que dice Romanos 5:5, es el que ha derramado el amor de Dios sobre nosotros. Por eso tenemos una capacidad diferente de amar, porque amamos no con un amor nuestro natural, sino que amamos con un amor que hemos recibido de parte de Dios. Con el amor que tiene solo aquel que ha tenido un nuevo nacimiento, solo aquel que ha sido regenerado. Esa es la forma, eso es lo que nos distingue, ese tipo de amor. Y entonces Jesús, ya tiene Mateo capítulo 5, parte de de capítulo es aquel sermón del monte que hemos escuchado muchas veces. Y vamos a hablar acerca, y lo voy a mencionar rápido porque quiero solamente enfocarme en el siguiente, pero el amor por nuestros enemigos. Dice Mateo 5, leamos a partir del verso 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, aquí está hablando Jesús, amen a sus enemigos. ¿Qué dijo Jesús? Amen a sus enemigos. Y piense usted en cuáles son sus enemigos, aunque ciertamente en nuestro contexto, yo creo que ni siquiera podemos hablar de enemigos. Enemigos son aquellos que por una cruz como esta mueren, son golpeados, o son encarcelados, o son torturados. Eso es tener un enemigo. Pero que a veces se quieran burlar de usted o lo desprecien un poquillo porque usted es un pandereta, bueno, esos no son enemigos. Esos es que no son simpatizantes, pero bueno, digamos que son enemigos. Jesús dijo, amen a sus enemigos. Bendigan, sigue diciendo el verso 44, bendigan a quienes los maldicen. No le devuelva el madrazo, bendiga a quien lo maldice. Hagan bien a quienes los aborrecen. Y oren por aquellos que los ultrajan y los persiguen. Le pregunto, ¿ha sido usted ultrajado por su fe? ¿Perseguido por su fe? Le pongo algunos ejemplos de qué significa ser ultrajado por su fe. En Nigeria hay grupos extremistas que llegan a las aldeas y se llevan a las niñas y a las jóvenes para violarlas, para convertirlas en esposos de los soldados que son parte de esos grupos militantes y convertirlas al islamismo. Eso es un ultraje. Estos grupos destruyen las aldeas, queman las siembras que hacen, de las que se alimentan. Eso es ser ultrajado.
Hay personas que reciben palizas, hay pastores que son amarrados en árboles, así amarrados a un árbol y ahí son linchados y golpeados hasta morir. Eso es un ultraje, eso es persecución. Y Jesús dice, oren por aquellos que los ultrajan y los persiguen. Y puede ser que nos cueste orar por un vecino difícil. Qué vergüenza. No hemos entendido esta clase de amor. Pero leemos historias de creyentes perseguidos que oran por sus verdugos. ¿Sabe? Las oraciones de ellos ni siquiera son, pídele a Dios que nos cuide, que nos proteja. No. Es como leer el libro de los Hechos. Ellos dicen, oren para que Dios nos dé valor para seguir predicando, aunque nos persiguen. Oren por aquellos que nos persiguen, para que ellos puedan conocer a Dios. Hermano, ellos sí lo entienden bien. Pero Jesús dice, amen a sus enemigos, bendigan a quienes les maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y que los persiguen. Y vea este verso que sigue. ¿Para qué? Esa frase es muy importante. Porque es la consecuencia lo que evidencia lo anterior, dice. Porque si hacen lo anterior, entonces, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Es decir, que practicando lo anterior, son reconocidos como hijos de su Padre que está en el cielo. Ese Padre, verso 45, que hace salir el sol sobre el malo y sobre el bueno. Ese Padre que hace llover sobre el justo y el injusto. Y lo que nos está diciendo es, de esa misma manera como Dios manda la lluvia y saca el sol para el que es bueno y para el que no, para el que es justo, para el que no, así ustedes amen y bendigan y oren a aquel que los ama y también al que no. Y por si no terminamos de entender, dice en el verso 46, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán por eso? Lo mismo hacen los publicanos, que era un grupo bien despreciado en esta sociedad judía. Verso 47, y si ustedes saludan a sus hermanos solamente, ¿qué están haciendo de más? ¿Qué los diferencia de los otros? Iglesia, ¿qué nos distingue de cualquiera que no es iglesia? ¿Qué hacemos de más? Dice, los gentiles, los que no tienen a Dios, hacen lo mismo. Es muy fácil saludar al que me saluda, ¿no? Es muy fácil amar al que me ama, eso cualquiera lo hace, no hay que ser iglesia para hacer eso. Pero saludar y bendecir al que no me ama, al que me maldice, al que me quiere matar, al que me detesta, eso nos distingue. Eso nos caracteriza, hijos de nuestro Padre, que tiene la misma actitud que nos está diciendo que tengamos nosotros. Y termina el verso 48 diciendo, sean entonces ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. De alguna manera nos está diciendo, imiten a su Padre que está en los cielos. Que así como Él manda lo bueno, la lluvia, el sol, sobre buenos y malos, justos e injustos, así también nosotros como iglesia debemos tratar a nuestro enemigo, a nuestro prójimo, sin distinción, sin acepción. Está duro, ¿no? Pero, está duro, pero si usted es la iglesia, si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios ha derramado el amor de Dios en su corazón, entonces tenemos esta capacidad de amar como Él nos amó. ¿Y cómo Él nos amó? ¿Cómo lo amó usted? ¿En qué condición Dios le amó? ¿En qué condición estaba su vida cuando Dios llegó a buscarlo? ¿Ah? ¿No estaba muerto, perdido en su pecado? Y así Dios le amó y le buscó y le rescató. ¿Acaso no éramos enemigos de Dios?
pero así Él nos buscó y nos amó y nos salvó. Y hay otros que hoy están en la misma condición que usted y yo estuvimos. Y la invitación de Dios para nosotros es: amémoslos de la misma manera que Él nos amó a nosotros. Porque eso nos distingue. La parábola del capítulo 10 de Lucas acerca del buen samaritano es otro ejemplo acerca de cómo amar a los que no nos aman. Los samaritanos y los judíos tenían unas terribles diferencias y un odio a muerte, hermano. Se detestaban. Y lo que Jesús hace en esa historia es mostrar cómo, no importa si me detesta, aquel samaritano se ocupó de un judío, que eso era algo inconcebible en este contexto, pero se ocupó de cuidarlo, de sanarlo, de pagar hasta por su cuidado, por su salud, por su alimentación, porque ahí está demostrando cómo es que hay que amar a nuestros enemigos. Escucha esta frase de Paul Washer. Dice: toda tu teología reformada y buena doctrina quedarán anuladas si no superas en amor a los que se te oponen. De nuevo, toda tu teología reformada y buena doctrina quedarán anuladas si no superas en amor a los que se te oponen. Muy cierto, ¿no? Porque no es ni la doctrina ni la buena teología lo que le distingue como iglesia. Es el amor que Dios ha derramado en nosotros. La manera en que podamos replicarlo hacia el que no nos ama, eso sí nos distingue. Y número 2, la segunda manifestación de la que le quiero hablar es el amor por nuestros otros hermanos. Usted pensará que tal vez es más fácil, puede que sí, o puede que sea todo lo contrario. Pero la forma en que nos amamos como hermanos en el mismo cuerpo de Cristo nos distingue. La iglesia del primer siglo era admirada por esa capacidad, por esa forma en la que se amaban. Si usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta que la gente inclusive vendía sus bienes y sus propiedades porque veía a un hermano en necesidad y ellos vendían lo que tenían. Dice, cada uno decía no tener nada propio, todo lo entregaban. Era ser el comunismo de verdad, es ese, hermano. Entregaban todo, lo vendían y repartían parejo para todo el mundo. Wow. ¿Cómo cree usted que una sociedad pagana ve eso? Una sociedad que no tiene a Dios, viendo a un grupo de personas que se comportan de esa manera, ¿cómo cree usted que se ven? ¿Ah? Y la forma en la que la iglesia vivía como comunidad en este primer siglo impactó al mundo que los rodeaba. Porque el amor entre ellos los distinguía de los demás. Porque cada uno en la sociedad buscaba lo suyo. Porque esa es la tendencia natural que todos tenemos, buscar lo nuestro beneficio, nuestro placer, nuestro lujo, lo que sea, pero siempre es pensando en mí, en mí, en mí. Y la iglesia es diferente, porque pensaba en el otro, porque pensaba en su hermano, porque si él tenía necesidad de lo que yo tengo, será cubierta esa necesidad. Wow. Entonces, la forma en la que amamos a nuestros hermanos nos distingue. Y quiero leer algunos versos. Voy a basar este punto en la primera carta del apóstol Juan. Busquemos primera de Juan, capítulo 1, por favor. Acá quiero que hablemos del amor entre hermanos. Primera carta de Juan. Primero, antes de leer esto tenemos que considerar primero quién es el que escribe esta carta, que también es quien escribe el Evangelio de Juan. Juan, que era uno de los 12 apóstoles de Jesús,
Juan era hermano de Jacobo. Juan y Jacobo eran hijos de un hombre llamado Zebedeo. Juan y Jacobo eran pescadores. Este Juan, antes del día de Pentecostés, antes de que descendiera el Espíritu Santo, ¿sabe cómo le decían a estos dos hermanos? Hijos del trueno. Qué nombre, ¿ah? Es como escuchar aquel Tres Pelos o el Diablo. Hijos del trueno, no era porque eran muy amables y ni muy iluminados, hermano. Es porque eran una bomba, estos dos. Hijos del trueno por su carácter posiblemente violento, que inclusive en una ocasión ellos le dicen a Jesús, ¿qué? Oramos ya para que descienda fuego del cielo y consuma a estos samaritanos. Hermano, oiga, Al-Qaeda se queda corto con estos dos. ¿Ah? Querer usar a Dios para exterminar a otro. No, si es que Jesús agarró unas fichas. Agarró cada prójimo que usted y yo no haríamos nada por ellos. Hijos del trueno. Este era Juan, el discípulo amado. Qué ironía, ¿no? Pero este Juan es el que escribe esta carta. Este Juan es el que fue transformado definitivamente por el Espíritu Santo. Pero, por supuesto, al escribir ya ha sido revestido del amor de Dios, ya ha sido lleno del amor de Dios a través del Espíritu Santo. Y es con ese amor con el cual ahora ama y se expresa, y es a través de esa lupa que hoy podemos leer esta carta. Juan está escribiendo esta carta a una iglesia que está rodeada de una fuerte influencia de algo que se conoció, y bueno, hoy se conoce aún como gnosticismo. Es decir, en la sociedad en la que está escribiendo Juan, hay un movimiento ideológico, filosófico que se llama gnosticismo y que está metido en la iglesia. Y las ideas principales de este gnosticismo es que consiste en un intelectualismo divorciado de la ética. Esto del intelectualismo es que tiene una idea de que hay un conocimiento superior, dado de una forma mística, y por otro lado está su conducta y su comportamiento, que una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra. Por aquí está esta suprema revelación de Dios y por aquí está mi forma de comportarme. Este cuerpo que está aquí no tiene relación con esta parte espiritual. Y eso estaba metido en la iglesia. Entonces, su conducta de vida no era congruente con lo que supuestamente era su fe. Esa mezcla de pensar que esta cosa no está unida a esta, lo que produce es un libertinaje que es justificado por un supremo conocimiento bíblico o espiritual, que de hecho se parece mucho a cosas que vemos hoy. Gente que hoy lo que llama su libertad cristiana, porque ha adquirido mucho conocimiento, le lleva muchas veces más bien a un libertinaje, a prácticas que parecen no ser consecuentes con lo que cree, ¿verdad? Y aunque no tiene tan marcada esta diferencia, en su vida parece reflejar eso más bien. Entonces Juan está escribiéndole a una iglesia que está recibiendo mucha influencia de esta línea de pensamiento. Entonces, una idea que podría resumir el gnosticismo es: solo el espíritu se va a salvar y el cuerpo no importa. Entonces hagamos con el cuerpo lo que sea mientras tengamos claro lo del espíritu. Bueno, eso rodea las palabras de Juan en esta carta. Por eso, en 9 ocasiones Juan utiliza expresiones como "en esto conocemos", como una forma de decir: esta es la evidencia de que lo espiritual que yo digo tener es real y no puede divorciarse de mi conducta. En 9 ocasiones en esta carta hace una expresión como esa o similares, porque hay una necesidad de comprobar y de distinguir lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios.
Por eso, para mí, esta carta de Juan es como un instrumento de evaluación, es como un test en el que desnuda mi corazón, desnuda las intenciones reales que hay en mi corazón, me permite ver si realmente el Espíritu de Dios está operando en mí o solamente estoy siguiendo los deseos de mi corazón, maquillándolos de un profundo conocimiento y entendimiento bíblico, donde puede ser meramente conceptual y de sabiduría humana y conocimiento, pero que no se ve reflejado en mi vida práctica, en mi conducta, en mis relaciones con las personas. Entonces, leamos, Primera de Juan, capítulo 1. Dice, voy a leer varios versos salteados, porque no puedo leerle toda la carta, hermano. Yo sí leí toda para estudiarla, pero voy a leer solo unos versos. El verso 5 es muy importante. Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y esto es lo que les anunciamos. ¿Qué? Que Dios es luz y que no hay en él tinieblas. Esto es el mismo mensaje que usted lee en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando Juan dice que la luz vino al mundo, hablando de Jesús. Y los hombres fueron iluminados, pues no todos, pero la luz vino al mundo para quitar las tinieblas de la vida de los hombres. Y aquí repite este mensaje, Dios es luz y en él no hay tinieblas. ¿Por qué es importante? Vamos a pasar al capítulo 2, al verso 9. Dice Juan, el que dice, ojo con esa palabra y subráyela ahí, el que dice que está en la luz, pero, ¿qué dice ahí? Esa palabra es fuerte, ¿no? Pero aborrece a su hermano. Entonces, ¿realmente está o no está en la luz? El conocimiento que tenían decía que amaba a su hermano, pero su vida práctica era otra cosa. Porque yo puedo decir que estoy en la luz, pero la forma en la que yo me relaciono con mis hermanos en la fe puede reflejar lo contrario. Entonces, lo que yo digo que creo debe ser consecuente con lo que practico. Porque si no, lo que yo practico realmente grita aquello que es contrario a lo que yo estoy diciendo con mi boca. Tiene más fuerza la voz de mis acciones que la de mis palabras. Yo puedo decirle a mi hijo que no grite, pero yo paso gritando. Entonces, él no va a creer mis palabras. Él va a imitar mi conducta. Dice Juan, si alguien dice que está en la luz, pero lo que siente por su hermano es aborrecimiento, odio, rencor, amargura, realmente sigue en tinieblas. ¿Sí? Verso 10. El que ama a su hermano, ese sí permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano, otra vez, ¿cómo está? En tinieblas. ¿Y dónde anda? En las tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermano, yo puedo decir lo que yo quiera, pero la forma en la que yo trato a mi hermano, en la que yo amo o no a mi hermano, me dice a mí, por eso les dije que es un test, es un examen, es una prueba. Mi forma de tratar y lo que yo siento, ni siquiera es como lo trate, porque yo frente a usted le puedo hablar muy bonito y tratarlo bien y decirle mi hermanito y esto que lo otro, pero detrás yo puedo estar pensando otra cosa. Hermano, Dios lo bendiga, que mal que me cae por estar diciendo por dentro, hermano. Para mí es un examen, un autoexamen que me permite ver si yo realmente estoy en la luz o no.
porque yo puedo decir lo que sea, pero necesito ver hacia adentro y entender si realmente yo le amo a usted, o siento desprecio por usted, o le aborrezco, así como dice Juan. Sigamos leyendo. Ya me están viendo muy feo. Pasemos al capítulo 3 mejor. Usted si quiere después se agarra ahí. Yo soy como el salonero. La comida la hace él y yo nada más la sirvo. Juan, la primera carta igual de Juan. Vamos al capítulo 3. Y vamos a leer el verso 10 y 11. Dice, en esto ¿qué dice esa palabra? Esta es una de las 9 expresiones que les dije. En esto se manifiestan. Esta es la evidencia de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son, ¿qué? Bueno, eso está fuerte, préstele atención. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuántos hijos del diablo hay aquí? Pero que nadie diga amén. Pero aquí nos vamos a dar cuenta cómo nos damos cuenta nosotros que somos. Yo puedo decir que soy hijo de Dios y cuando veo mi conducta me estoy diciendo otra cosa. Eso es duro, pero es la verdad. Dice Juan, así se manifiesta quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y oiga esto que sigue, y que no ama a su hermano, ¿qué? Y si no es de Dios, ¿de quién es? Hoy tenemos que ir a sentarnos al cuarto un rato, ¿no? Tenemos que ir a pensar mucho, ¿no? Así se manifiesta el que es hijo de Dios y el que es hijo del diablo. El que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por deducción, el que sí hace justicia y que sí ama a su hermano, sí es de Dios. Pero el que no es de Dios es del diablo. Porque lo que dice antes de esto es, así se manifiesta el que es de Dios y así se manifiesta el que es del diablo. Duro, ¿no? ¿Y por qué? Verso 11. Porque este es el mensaje que han escuchado desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Ámense unos a otros. Aquello que leímos en Juan 13 hace un mes, Jesús dijo, ámense unos a otros como yo los he amado. De alguna manera lo que está diciéndonos es, porque si Dios nos ha dado su amor, porque si Dios nos ha amado a pesar de lo que fuimos, de lo que éramos, si así nos amó Él, ¿quiénes somos nosotros hoy para no amar de la misma manera? Si Dios puso en nosotros su espíritu y puso en nosotros la capacidad de amar como Él nos amó, ¿por qué no amamos de esa manera? Es imposible que podamos aborrecer aquel que es parte del mismo cuerpo que usted y yo somos. Es imposible que yo no pueda amar a la iglesia. Es imposible que yo pueda detestar esta mano y decir, quiero arrancármela de mi cuerpo. Detesto estos ojos que tengo, detesto esta boca que tengo. Es imposible que yo pueda comportarme de esa manera. Y cuando yo aborrezco a un hermano, de alguna manera eso es lo que estoy haciendo. Y lo que dice Juan es que si esa es mi forma de comportarme, es una evidencia de que realmente yo no le pertenezco a Dios todavía. Realmente soy un hijo del diablo todavía. Está duro eso, ¿no? Dele avance unos versos más y veamos el verso 14. Otra de esas 9 expresiones. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo? En que conocemos muy bien toda la teología, en que sabemos muchos versículos bíblicos, en que predicamos muy bonito. No. Sabemos que pasamos de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Wow. Con razón Pablo, cuando escribe acerca del fruto del Espíritu, el primer elemento del que habla, ¿cuál es? El amor. Porque
haber recibido el Espíritu Santo tiene como consecuencia que amamos. Es que eso nos distingue, hermano. Eso nos distingue. Dice Juan, sabemos que pasamos de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sigue en tinieblas. 15. Todo aquel, sigo. Mira qué fue me están viendo. Dice el verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Hermano, es que no hay que ser un maestro para esto. Yo no estoy leyendo. Aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y este verso que sigue es muy importante. Aquí está el Evangelio. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y como Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es que no es solo amar, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En Corea del Norte, en Eritrea, en África, son dos países donde más encarcelamientos hay hacia cristianos. Pero no solo la cárcel, es que hay tortura. Y el motivo, o uno de los motivos de la tortura tiene que ver, y China también, tiene que ver con que el torturado, el encarcelado, el que capturaron diga dónde está y quién es la gente con la que se reúne a leer la Biblia. Y si usted no dice quién es esa gente con la que usted lee la Biblia, con la que usted se reúne en aquella casa, en aquella cueva, en aquella madrugada, donde sea que se reúnan, entonces lo vamos a torturar hasta que abra su boca y diga quiénes son. ¿Qué están haciendo ellos ahí? Poniendo su vida por sus hermanos. Si quiere me mata, pero no le voy a decir quiénes son, dónde están, ni de dónde agarré la Biblia. Al leer estos versos, concluimos que amar a nuestro hermano es una prueba, ¿sí?, de que estamos en la luz. Así como aborrecerlo, también es una prueba de que no lo estamos. Todo lo que leímos lo podríamos resumir en esta frase. Amar a mi hermano es la evidencia, es la prueba de que estoy en la luz. Y aborrecerlo es la prueba, es la evidencia de que no estoy en la luz. Divisiones clasistas en la iglesia no deberían tener lugar. Aunque las hay. Tristemente tenemos que decir que las hay. En la iglesia no existe o no debería existir tal cosa como este término que yo detesto tanto, VIP. Eso es odioso, hermano. Es odioso. Eso es acepción de personas. Y somos dados a seguir este tipo de divisiones de la misma forma que el mundo lo hace, porque eso viene del mundo. De la misma manera que judíos en el primer siglo querían hacer división entre gentiles y judíos, entre griegos y judíos, teniendo un menosprecio por los convertidos que no eran judíos. Es que, hermano, la historia se repite. Jesús recluta a un grupo de hombres totalmente diferentes, clases sociales diferentes, clases o medios económicos, recursos económicos diferentes, capacidades intelectuales diferentes, temperamentos diferentes, y póngale todas las diferencias que quiera. Pero no había grupo más diverso que el que Jesús conformó.
para ser sus discípulos. Pescadores siendo oprimidos por un cobrador de impuestos que también estaba en el equipo. Qué chispero que tuvieron que echar, hermano. ¿Puede usted imaginarse la cara de los pescadores que cada semana tenían que llegar frente al publicano a entregarle el impuesto por todo lo que ellos habían pescado? Yo estoy sudando en el mar, yo estoy debajo del sol, o estoy en la noche pescando, yo paso la madrugada ahí pescando para vender, para alimentar mi familia, y tengo que ir a entregarle una parte al gobierno de Roma, y lo peor es que quien me cobra ese impuesto es otro judío. Esos son los publicanos. Los cobradores de impuestos, judíos trabajando para el imperio romano que nos tiene el zapato encima. Por eso los judíos detestaban a los publicanos. Pero Jesús llama a un publicano para ser parte de los 12. Y puede imaginarse la decepción de los pescadores cuando Jesús le dice al publicano: sígame. ¿Qué? Ese, no, ese. No puede ser. Y Jesús llama a un publicano después de haber llamado a pescadores. Y Mateo pasa la lista. Y no solo eso, Mateo es quien hoy nos regala un evangelio para leer. Y Juan, que también era pescador, también nos regaló un evangelio. Pero Jesús llama a un grupo así, diferente. Llama a un ladrón. Llama a un violento guerrillero que lo que tenía en su cabeza era exterminar a los romanos con violencia, con muerte. Ese era el cananista Simón. Llama a hombres sin educación, pero llama a otros que sí la tenían. Posiblemente Mateo era uno de los que sí tenía educación. Llama a hombres impulsivos como Pedro, llama a hombres agresivos como Juan y su hermano Jacobo. Es que, hermano, así es el reino de los cielos, lleno de gente diferente. Y entre tantas diferentes personalidades es donde Jesús nos da una clase magistral de cómo hay que amarnos. Y los une y hace de ellos uno. Yo creo que nosotros debemos reflexionar si hay en nosotros, como hermanos, algún tipo de sentimiento de odio, de rencor, de amargura hacia otro hermano, por la razón que sea, hermano. Y la verdad es que no somos de otro planeta, puede que lo haya. No podemos ocultar que hay hermanos que para nosotros son menos agradables que otros, ¿o sí? O tal vez solo yo, que soy tan pecador, hay algunos que no me agradan tanto como otros. Tal vez a usted no, pero a mí sí me pasa. Es la verdad. Algunos no me agradan tanto como otros, pero también son mis hermanos. ¿Dónde hay más pleitos y problemas si no es en su misma casa entre los hermanos? ¿Ah? ¿O no? ¿Con quién es la persona que usted más ha peleado en la vida si no es con uno de sus hermanos? ¿O no? ¿Ah? Bueno, los que son hijos únicos tal vez no saben, pero los que tuvieron por lo menos un hermano lo saben. ¿Ah? Pero esas diferencias no nos impiden amarnos. Los pescadores tuvieron que amar a Mateo. Tuvieron que abrazarlo y aceptarlo dentro del equipo. Porque es que el que los escogió fue Jesús, el mismo que los escogió a ellos. ¿Ellos se lo merecían? No. ¿Mateo se lo merecía? Tampoco. Pero a ambos los llamó. Yo le voy a ofrecer un consejo práctico que yo he aplicado. Porque hay gente en la iglesia que me ha caído mal, hermano, sí. Se lo digo. Hay gente que me ha caído mal. Pero son mis hermanos. Y yo no puedo dejar que eso crezca. No puedo permitirme sentir algo así contra un hermano. Porque Juan me estaría recordando que no le pertenezco a Dios si eso pasa. Si a usted le pasa eso, ¿cómo a mí?
Yo voy a decir que lo que yo hago, espero que a usted también le sirva. Ore por él. Ore por ella. Hermano, se siente rarísimo al principio. Se siente rarísimo. Se siente extraño estar orando por aquel que no me agrada. Pídele a Dios que lo bendiga. Pídele a Dios que le ayude. Pídele a Dios que le guarde, que le vaya bien, que le haga crecer en la fe, en la piedad. No le voy a decir más, solo hágalo y después hablamos del resultado. Después hablamos del resultado. Pero si Jesús nos invita a orar por los enemigos, ¿cuánto más deberíamos hacerlo? Y debería ser más fácil por un hermano. Ahora, quiero terminar aquí en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Quiero darle una última aplicación. El perdón como el fruto por excelencia del amor. Dice Colosenses 3, el contexto de este capítulo es acerca de la nueva y la vieja naturaleza, lo mismo que vemos en Efesios 4. Del viejo hombre, del nuevo hombre. Y dice el verso 12, leamos a partir del verso 12. Vístanse pues, ¿como qué? Como escogidos de Dios. Pónganse la ropa de escogidos y ¿de qué más? Y amados. Eso es muy importante. Debemos entender que somos amados por Dios. Que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, lo que dijimos al principio de Romanos. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Vístanse de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo eso es parte del fruto del Espíritu, ¿no? Es decir, que no es que me tengo que llenar de eso, ya lo tengo, ¿no? De alguna manera lo que está diciendo es más bien, saque lo que usted ya es. ¿Para qué? Dice el verso 13, que necesitamos todas estas cosas para soportarnos unos a otros. Vuelvo a ver, pero así discretamente, para un lado y para el otro, para atrás, y diga, ay, lo tengo que soportar. Es el llamado como hermano. No se exponga, no se ponga en evidencia, así discretamente. Dice, por el amor que hay en usted, por la benignidad, por la mansedumbre, por la humildad, por la paciencia que hay dentro de usted, dice, sopórtense unos a otros. ¿Y qué más? Y perdónense unos a otros. Y ese perdón no necesita que le vengan a pedir perdón a usted. Es en su corazón perdonar, aunque no le pidan perdón. Es algo que brota de nuestra naturaleza, de nuestra nueva naturaleza, de la que está describiendo en el verso 12, de que hemos sido amados, de que hay en nosotros mansedumbre, paciencia, misericordia, benignidad. Por esa naturaleza dice, soporte y perdone a su hermano. Si es que tiene una queja contra el otro. Y esto es muy importante, de nuevo el verso 13, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Es decir, podemos perdonar porque fuimos perdonados. Podemos amar porque fuimos amados. Y porque ahora tenemos esa naturaleza en nosotros. Y verso 14, sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y termino con este ejemplo. El Evangelio de Mateo nos cuenta en el capítulo 18 la historia de dos deudores, que voy a resumir esta historia en dos cifras. Una deuda de 100 millones de euros contra una deuda, y lo digo en euros porque en colones no me alcanzan los números, para que usted me entienda.
Un hombre debe 100 millones de euros, y eso es una conversión al día al 2020 del valor de la plata, porque el peso de las monedas del que habla esta historia era en plata, y entonces 100 millones de euros le debe un hombre al rey. Y le dice, tranquilo, yo le pago todo. Mentira, es una deuda impagable para un siervo, hermano. No se puede. Y el rey, porque este hombre le suplica tanto, le dice, bueno, está bien, le perdono la deuda. Él viene saliendo de la audiencia con el rey y se topa a otra persona que le debe dinero al que acaba de recibir el perdón de la deuda. Pero lo que le debe son 5.000 euros. 5.000 euros es una deuda muy manejable, pueden ser unos 3 o 4 millones de colones. Esa sí se la puede decir en colones. Pagar 3 o 4 millones de colones está duro, pero no tanto como la imposible deuda de 100 millones de euros. Y cuando aquel que debe 5.000 euros viene aquel que debía 100 millones de euros, le dice, es que no tengo cómo pagarle, deme tiempo, espere. Y el ingrato le dice, no. Y lo mete a la cárcel y le quita todas las cosas, y se da cuenta el rey que le perdonó los 100 millones de euros a este hombre. Y le dice, siervo malo, si yo te perdoné, tú también debías perdonar al que tenía una deuda contigo. Yo podré perdonar a mi hermano, o me será más fácil cuando yo cambie la perspectiva. El problema es que yo tengo una perspectiva de lo que Él me hizo a mí. Y yo tengo que cambiar mi mirada de lo que Él me hizo a mí y volver a ver al cielo y decir, ¿qué hice yo contra Dios? Porque en la medida que yo entienda que mi deuda con Dios era impagable como estos 100 millones de euros, yo seré capaz de entender que cualquier ofensa que usted me haga a mí es cualquier cosa, hermano. Que no tengo cara para decirle que no puedo perdonarle cuando yo fui perdonado por algo mucho peor de cualquier cosa que usted pueda hacer contra mí. Esa es la enseñanza de esta parábola que nos cuenta Mateo. Y solo quiero que lea un versículo ahí, porque este es muy importante, Mateo 18, vamos corriendo para terminar. Mateo 18. Verso 32 y 33 dice, entonces llamándole su señor al ingrato le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y le lanza esta pregunta, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Ojo esta frase, como yo tuve misericordia de ti. Por eso es que mi perspectiva debe ser diferente. Como Él tuvo misericordia de mí, como Él me perdonó a mí, así es como yo debo tener misericordia de mi hermano y perdonar a mi hermano. Es igual a aquella que leímos en el capítulo 13 de Juan. Ámense como yo los he amado. Perdonen como yo los he perdonado. Hermano, el amor no evita los conflictos. Yo amo a mis hermanos y me peleé mucho con ellos. Porque los amara no evitaba que nos peleáramos. Entonces, el amor no evita el conflicto, pero definitivamente nos ayuda a resolverlo y nos ayuda a perdonar. Así que, oremos esta mañana, póngase de pie.